Como elementos de protección tenemos casco, monogafas, bata y guantes de... Esos son los elementos de protección que vamos a utilizar para el siguiente laboratorio. A continuación vamos a mostrar los equipos que vamos a utilizar para el desarrollo del mismo. Entonces empezamos. Acá tenemos elementos auxiliares que vamos a utilizar como la espátula, el vidrio. Tenemos la recámara que hace parte del equipo de la máquina de corte. Tenemos el anillo y estas son piedras porosas que son las que utilizamos. Tenemos la muestra de arcilla. Luego continuamos acá con la máquina de corte, que es donde vamos a colocar nuestra recámara para realizar el ensayo. También tenemos agua, la cual más adelante mostraremos cómo la vamos a utilizar. Tenemos acá también ciertas pesas, las cuales en el desarrollo del laboratorio van a ver de qué manera se implementan. Tenemos dos tipos de pesas, una como máximo de 600 gramos y una como máximo de 15 kilogramos. Listo, no siendo más, entonces vamos a empezar a desarrollar el laboratorio. Tomamos el anillo, el cual vamos a cargar con material de la muestra tomada, la cual fue retirada de campo, de donde vamos a probar el material. Esto se hace especialmente para taludes, para el diseño de taludes, con lo cual vamos a determinar cuál es el límite de resistencia que tenemos con el siguiente material. Lo llenamos completamente hasta que el material quede al ras del anillo. Es importante utilizar guantes en este laboratorio, ya que las muestras normalmente vienen contaminadas y esto hace que tengan contacto completamente con la muestra. Quitamos los sobrantes con el fin de que la arcilla nos quede nivelada a todo el borde del anillo. Ya teniendo el anillo cargado, vamos a proceder a cargar la muestra. Tenemos que tener en cuenta que el anillo que estamos utilizando ya tiene unos datos que lo definen como lo de su peso y su volumen, el cual vamos a restar una vez pesemos el anillo con la muestra dentro. Vamos tomando nota, mi compañero va tomando nota, donde la muestra nos pesa 15.30 gramos. Y anotamos también el peso del anillo, que es 119.46 con un volumen de 46.39. 119.46 con un volumen de 46.39. Esto con el fin de, al final de, teniendo en cuenta que son 3 muestras las que se toman, en la última muestra vamos a tomar una muestra de humedad, lo cual lo vamos a hacer también teniendo en cuenta estos valores. Ya teniendo el anillo cargado, procedemos a armar la recámara. Colocando la primera base o parte de la recámara, donde las ranuras tienen que quedar en el sentido hacia los extremos donde no están los sujetadores. Luego colocamos la piedra porosa, colocamos la siguiente parte de la recámara, la cual vamos a ajustar por medio de los siguientes tornillos para evitar que se nos mueva.
Teniendo ajustada la recámara, vamos a proceder a ingresar la muestra en la misma. No se pueden dejar residuos, hay que colocar la muestra completamente adentro. Continuamos con la piedra porosa, la que nos evita que el material pierda su humedad. Luego colocamos la siguiente capa o la tapa final de la recámara en el mismo sentido en que colocamos la de la parte inferior. Colocamos la corona, la cual nos va a permitir que la recámara reciba las cargas de la máquina. Luego procedemos a llevarnos la muestra a la máquina de carga. Esta muestra, al igual que la muestra de arena, también será probada con 3 cargas diferentes, como lo es 1500 gramos, 2500, perdón, 1500, 2500 y 3500 gramos. Ya procedemos al ajuste de la máquina. Debemos constatar que esté rozando con los contactos de la máquina para que así nos arrojen los resultados que deseamos. Posteriormente aquí pesamos nuestros 1500 gramos para nuestra primera prueba. Aquí ya estamos ajustando nuestros diales que hacen parte de la máquina. Miramos que en este momento esté completamente con la parte electrónica. Ajustamos nuestros diales horizontal y vertical. Debemos garantizar que estos nos inicien en 0, preferiblemente, aunque si no es posible ajustarlos con exactitud, simplemente tomaremos la medida en la que nos arranque cada uno de los diales. Y este está ajustando. 3. Ya teniendo nuestros diales cuadrados y teniendo nuestra carga de 1500 que anteriormente habíamos preparado, ya la cargamos, soltamos el tornillo, pero importante que vamos a saturar nuestra muestra de agua hasta el límite del estuche de la recámara. Es importante retirar los tornillos centrales, teniendo en cuenta que al no retirarlos puede generar que la recámara no reciba las fuerzas horizontales que deseamos. Una vez retiramos, saturamos la muestra con agua hasta el límite del estuche. Listo. Teniendo ya todo listo, procedemos a iniciar la máquina. Teniendo en cuenta que vamos a iniciar con una velocidad de 80, esa velocidad es referente a la velocidad en que la máquina va a aplicar las fuerzas. Entonces, vamos a tomar las medidas cada 10, cada vez que este dial aumente en 10,
voy a tener en cuenta los valores que me arroja en el dial vertical y lo que me arroja en fuerza en kilonewton. ¿Listo? Entonces damos inicio. Aquí, como vemos, ya va avanzando nuestro dial horizontal y tomamos nuestros primeros valores en 10 que corresponden al vertical de 1 con una fuerza en kilonewton de 0.016. En 20 con una fuerza de 0.017 y el dial vertical de 1. Continuamos en la misma medida. Seguimos con los siguientes 30. Con una fuerza en kilonewtons de 0.017. Con un vertical, perdón, de 1.5. En 40 vemos que nuestro valor en fuerza en kilonewtons no aumenta, se mantiene o se disminuye, por lo cual podemos determinar que a este punto nuestra muestra de arcilla ya tiene corte, ya nos falló, entonces es hasta donde tomamos datos. Ya tomados los datos de la muestra 1, procedemos con la siguiente muestra para fallarla con 2500 gramos de fuerza, de carga. Entonces tenemos nuestra siguiente muestra, procedemos a armar nuestra recámara. Entonces colocamos nuestra inicial con las canaletas hacia el sentido contrario de los agarres de la recámara. Listo. Colocamos la piedra porosa que, como ya dijimos, mantiene la humedad de nuestra muestra. Esta muestra es tomada de la misma muestra que hemos traído de campo, de donde extrajimos la primera muestra. Esta no la pesamos, ya pesamos la primera, que es con la que vamos a medir los grados de humedad. Esta ya simplemente lo vamos a dirigir y depositar en la recámara. Tenemos que hacer que ingrese totalmente. Teniendo nuestra muestra dentro, continuamos colocando las siguientes superficies, que es la siguiente piedra porosa y nuestra tapa final. Ya. ¿Listo? Continuamos colocando las otras partes de la recámara, nuevamente la tapa final, también con las canaletas en sentido contrario a los agarres. Colocamos la corona con la que recibimos la carga vertical. Nos dirigimos nuevamente a la máquina cortante. Aquí, como podemos ver, ya los 2500 gramos para nuestra siguiente prueba. Listo. Una vez empezada la recámara, procedemos nuevamente a hacer el ajuste de la máquina, garantizando que tenga contacto con cada uno de
de los emisores de datos para que la máquina nos arroje los datos de datos. Un poquito más hacia acá. Un poquito. Ahora sí, ajustala. Ajustamos nuestros diales en 0, así como lo hicimos para la muestra 1. O en su defecto en un punto fijo en el que podamos arrancar como una medida de referencia, lo más aproximado posible y que esté adelante del 0. Vamos a arrancar en 5. El otro sí lo tenemos ajustado, vamos a arrancar en 0, ya teniéndolo todo listo. Vamos a saturar nuestra muestra con agua hasta el nivel del estuche de la recámara. Listo, retiramos los tornillitos centrales para que permita que la recámara reciba las cargas horizontales. Una vez retirados los tornillos, liberamos la carga puesta, que corresponde a los 2500, y damos inicio para empezar a tomar los datos pertinentes. ¿Listo? Se nos desajustó un poco, vamos nuevamente a ajustarlo. Y arrancamos. Como ya lo hemos explicado en la muestra anterior, cada vez que nuestro dial horizontal marque cada 10, vamos a tomar los datos de nuestro dial vertical y de la fuerza en kilonewtons que está recibiendo la muestra. Recordemos que la velocidad 80, tenemos 10, 5 y 0.63. Que nuestra muestra está siendo soportada a una velocidad de 80. En 20 tenemos menos 90 y una fuerza de 0.056. A los 30 tenemos 70 con 0.057 kilonewtons. A los 40 tenemos 0 para nuestro dial vertical y 0.59 de fuerza kilonewtons. Como ya podemos ver, nuestras fuerzas ya empiezan a variar y a disminuir y cambiar, por lo cual determinamos que la muestra ya falló y hasta aquí llega la segunda muestra. Es importante aclarar que en diferencia a la muestra de arena, nuestras muestras de arcilla fallan muchísimo más rápido que las de arena. Siguiente. Cuando quieras. Ya. Listo, como tercera y última tomamos la siguiente muestra, igual que el procedimiento anterior, nuevamente la vamos a incorporar
en la cámara. Esta la vamos a afectar con un peso de 3.500 gramos. Terminamos de colocarla en la recámara. Y colocar nuestra piedra porosa y nuestra tapita final. La corona que recibe la carga. Continuamos y nos dirigimos a la máquina cortante. Como podemos ver, como es para 3.500, aquí tenemos nuestro peso aproximado de 3.500 gramos. Estamos realizando nuestros ajustes en la máquina para nuestra última muestra. Mientras nuestro compañero nos colabora con el ajuste de la máquina, es importante recordar que hay tres tipos de corte directo. Tenemos corte CU, que corresponde a consolidado no drenado, el cual nos tomamos un día para su laboratorio. El CD, que es consolidado drenado, que demora 3 días. Y el UU, no consolidado no drenado, que corresponde al tiempo máximo de 1 hora, que es el que estamos desarrollando en este momento. Y con estos ensayos se quiere mostrar los grados de corte y cohesión del material, la resistencia de corte para los taludes, que es de donde tomamos las muestras. Listo, teniendo nuestra máquina, ya tenemos cargado nuestro peso de 3.500, ajustados nuestros viales, saturamos nuestra muestra de agua en el cofre de la recámara hasta el límite para empezar a la toma de datos. Listo, entonces iniciamos, igual que las muestras anteriores, nuestro dial horizontal en ceros. Recordemos que hay que retirar los tornillos para que la recámara reciba las fuerzas horizontales. Listo, teniendo, entonces procedemos a dar inicio, no sin antes liberar la carga de los 3.500. ¿Listo? La toma de nuestros datos. En 10 tenemos 0.010 de kilonewton y estamos en 72 de nuestro dial vertical. Vamos al siguiente, que es a 20.
con fuerza kilonewton de 0.010 se mantiene en 72. Ya empezamos a notar, ya llegando a nuestros 30, notamos que la máquina nos arroja en la fuerza que ya no pasa de ahí, por el contrario empieza a disminuir y variar, por lo que quiere decir que nuestra muestra en este momento ya falló, ya tiene cortante. Son los datos que en este momento solo tomaríamos. Cuenta que esta es nuestra última muestra de arcilla. Con los datos que se tomaron inicialmente vamos a tomar nuevamente el peso de esta muestra para determinar el porcentaje de humedad. Entonces primero vamos a pasar nuestra cazuelita para poderle restar el valor. Tenemos 41.80 de la cazuelita donde vamos a colocar nuestra muestra. 1, 2, 3, ¿para qué le quito el efecto que la balanza? Pero es una balanza grande, no veo las paredes. Tratamos de que no se nos pierda lo menos posible muestras del material. Vamos a pesarlo y tenemos 139.98, al cual le restamos el valor de nuestra cazuelita y nos da el valor del material. Ya posteriormente continuamos con los cálculos y los análisis en oficina para ver qué resultados nos arroja el siguiente laboratorio.